Por la mañana café, por la tarde ron. Tras escuchar la canción de Café con Ron de Bad Bunny, decidimos venir al centro de la isla. Y lo que pensábamos que sería un vídeo turístico de una zona espectacular se convirtió en una historia de jíbaros, revolución armada y mucha comunidad. Hay un rincón de Puerto Rico donde ocurrió algo que pocos se atreven a contar. La única vez que Estados Unidos atacó militarmente a sus propios ciudadanos y en su territorio. Pero, ¿qué historia pudo encender una chispa tan fuerte como para arrasar una simple aldea cafetalera? El enemigo a nosotros no ha sido el americano, hemos sido nosotros mismos. Para entenderlo, teníamos que alejarnos del ruido de la ciudad. Siento que esto es un paraíso por explorar y que se siente de verdad puro. Un lugar donde el café es vida. Con $2 vas a tener el mejor café del mundo. Donde el jíbaro todavía resiste y donde su comunidad nunca dejó de luchar unida. En el monte hoy se rompe. Welcome to Jayuya. Desde que sale el sol hasta que se esconde. ¿Qué tal conduciendo un Jeep Wrangler? ¡Fua! Me siento poderoso, me siento... Estadounidense. América. Muy bien, la verdad. Iniciamos ya el camino para Jayuya. Ya se empieza a notar que va saliendo de San Juan porque la afluencia de coches es menor, cada vez se ve más horizonte, empieza a verse ya el verde de la isla, porque la idea de esta parte del viaje es ir al centro de la isla, donde Bad Bunny dice que las nubes están más cerca y con Dios se puede hablar. En el verde monte adentro aún se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede. Tras visitar San Juan y el supuesto barrio más peligroso de Puerto Rico, era hora de adentrarnos al interior de la isla. Bueno, pues ya hemos testeado el coche de alquiler, un Jeep nuevecito, pero algún que otro desperfecto. Nos han dicho que tengamos cuidado, no se vaya a rayar. Pero nada, ya hemos llegado a la primera mini parada antes de llegar a Jayuya, que es una cascadita, un salto de agua que se llama el Salto Limón, donde vamos a refrescarnos porque hace más calor que... Mira, ¿esto qué es? Adivina qué, nadie sabe lo que Café. es. Café, por fin, ayer lo dijo. Por la mañana café, por la tarde limón. Y es que el café es la sangre que riega la tierra del centro de la isla, de lugares como Lares, Utuado, Adjuntas o Jayuya. Y antes de profundizar más, necesitábamos sentir estos caminos, donde las montañas se alzan orgullosas y su frondosidad confirma la fertilidad del suelo. O sea, cómo de local y de auténtico tienen que ser los sitios a los que estamos yendo cuando el camino es este. Y que estamos solos. Total. Solo solísimos. ¿Qué A pasó? ver, ¿quién se va a dejar primero? ¿Los dientes, la cámara o el qué? Yo que bajo, como si tuviese más mío que siete viejas. Que lo bailen en Lloré, que lo bailen en Canales. Pues aquí tenemos al culpable de que hayamos llegado hasta el centro de la isla. Estamos en Jayuya, familia. Bienvenidos al centro de la isla. Si no le conocéis, tenéis que ir a verlo, el primer capítulo, porque ahí habla y se explaya y nos cuenta. Y en este segundo capítulo nos va a estar acompañando por el centro de la isla también. Tenemos más de 2.000 cascadas en Puerto Rico. Y muchos están así, no hay nadie. Y como decimos, vamos a hacer el baño taíno, que nuestros ancestros por la mañana se levantaban, se bañaban en el río y era algo medicinal, ¿verdad? Que curaba todo. El café necesita agua, no demasiada, pero sí constante. Y está claro que estas montañas se alimentan de lluvia, de ríos y de cascadas. Creo que ya estamos listos para sumergirnos en la historia del bombardeo. Una historia cuyas raíces se remontan al día en que Puerto Rico fue conquistado por Estados Unidos. En 1898, Puerto Rico dejó de ser colonia de España para convertirse en colonia de Estados Unidos. El ejército ocupó la isla y poco a poco la economía se reorganizó al servicio del nuevo poder. La imposición del dólar y la devaluación de la moneda local permitieron a grandes compañías extranjeras comprar las mejores tierras a bajo precio para producir azúcar, tabaco y café. Pero no todo iba a ser malo. En 1917 se les concedió la ciudadanía norteamericana, lo que les permitió ser enviados a luchar en la Primera Guerra Mundial. La casualidad. Eso sí, sin el derecho a votar por el mismo presidente que los mandaba al frente. Mientras tanto, en las montañas la vida se limitaba a trabajar la tierra y resistir en silencio. Sin acceso a servicios, sin educación y sin salud. En estos años, el sentimiento de ser olvidados se volvió norma, y con él cobró fuerza un símbolo que cambiaría la historia de Puerto Rico, el jíbaro. Porque cuando todo estalló, fue su voz la que se oyó desde la montaña.
se oye el jíbaro llorando, otra más que se marchó. Un jíbaro es que lleva sus costumbres y sus tradiciones bien a fondo. Quiere que su cultura permanezca, que su cultura renazca y que todo el mundo vaya buscando de ella y aprendiendo de ella. Allá abajo, no se me ha perdido nada. Están arriba. El café y el jíbaro siempre ha sido una pareja complicada. Se aman, a veces se odian y saben que uno no podría vivir sin el otro. Pero lo cierto es que ambos han sido claves en Puerto Rico, desde mucho antes del bombardeo hasta hoy. Por eso vinimos a esta montaña a convivir con Vidal y su familia. Porque aunque muchos siembran café, pocos o ninguno lo hacen como él. Aquel café que está allí es un café que se elaboró para hacer té de café. ¿Té de café? Té de café. El té de café se está comercializando bastante. Estamos haciendo una prueba y utilizamos la cáscara de café natural para hacer té. Ese té es menos cafeína, pero tiene más sabores tropicales como frutado. Tú no has estudiado esto ni has estudiado una ciencia detrás de esto, sino se te ocurren las cosas, vas probando y sí, uso el sentido común de las cosas. Y entonces el mejor maestro es YouTube. Y pues vamos a aprender del café, los cafés más caros, qué tiene, qué atributos tienen. Y empezamos a buscar esa información, vamos a replicarlo. Si nosotros en Puerto Rico tenemos el mejor café del mundo, uno de los mejores cafés del mundo. Si ya tenemos de por sí un café especial, porque en la línea del Ecuador somos el único suelo rojo de café, pues vamos a utilizar eso también en nuestro café, hacerlo origen único, dentro de lo único. Pues ¿cómo es el día a día de un jíbaro aquí en mitad del monte, en Puerto Rico? Es fuerte, es fuerte. El trabajo es fuerte, pero es pasión. O sea, es que te tiene que gustar. Te nace, te gusta y pues, eso es lo que hace el día a día. Quieres paz, quieres salir de lo que es el urbano, tener tu propio entorno, vivir más o menos más agradable, pues la agricultura y el campo es lo mejor. Aquí nadie se va a acostar sin comer. Donde quiera que tú vayas te van a ofrecer. Aquí todo el mundo se brinda, aporta, sin que se lo pida. Pero es un masoquismo. ¿Por? Pues porque el esfuerzo es grande, pocas recompensas a mucho trabajo. Pero esta desesperanza no es nada comparada con la que se vivía en 1930. Y para entenderlo quisimos hablar con Guarion Expadilla, profesor de historia, quien además de transmitir sus conocimientos a través de la radio y del podcast Plan de Contingencia, enseña historia nada menos que en centros penitenciarios. ¿Quién mejor para contarnos la situación del país en las décadas previas a la masacre? Hola Wario, ¿qué tal? Todo bien aquí, café, hermano. ¿Cómo era Puerto Rico? ¿Cómo fue la llegada de Estados Unidos? A partir de 1930, Puerto Rico, al igual que buena parte del resto del mundo, entra en la Gran Depresión. A eso hay que sumar que Estados Unidos estaba asegurando mucho más su control colonial sobre Puerto Rico sin posibilidades reales para alcanzar una solución respecto al futuro inmediato sobre si Puerto Rico debía anexarse a los Estados Unidos o si Puerto Rico, ¿verdad?, debía independizarse de los Estados Unidos. En medio de toda esa discusión comienza a emerger un partido nacionalista. Surge de ese partido nacionalista la figura de Pedro Albizu Campos. Se convierte en presidente del Partido Nacionalista y le da un nuevo auge a ese partido, que va a ser un partido cada vez más combatiente, ¿verdad? Y contestatario. El Partido Nacionalista le declara literalmente la guerra a los Estados Unidos y comienza a organizar una serie de milicias, ¿verdad?, que se va a llamar Ejército de la República. Fueron asesinados unos jóvenes del Partido Nacionalista en Río Piedras. Albizu jura vengar la muerte y comenzó entonces una espiral de violencia entre el Partido Nacionalista y el Estado colonial. Por otro lado, el paso del huracán pues destruyó nuevamente muchas de las cosechas de café y de azúcar, lo que nuevamente ponía en relieve, ¿verdad?, la precariedad económica. Recordemos que la caña de azúcar era el producto principal de exportación del Caribe, y en el caso de Puerto Rico pues no solamente la caña de azúcar estaba en huelga, sino que también el área de los puertos, el área de las salinas, ¿verdad? Y por supuesto el área del café. Así que es hora de entender el café adentrándonos en la plantación de uno de los mejores de todo Puerto Rico. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la
calle, sal de tu balcón. Que haya 3 floraciones, eso te da espacio para que tú empieces a recolectar aquí y puedas ir a toda la finca, y ya cuando terminaste de recoger, ya en esta parte, la segunda florecilla, el café está maduro. La naturaleza es sabia una vez más. Sí. Huele a miel. De verdad. Huele a primavera, Sí. a frescor y miel. Dale, Julio, huélela. Sí. Pero es... Te diré que se parece un poco a la flor de azahar que tenemos en Sevilla. Tiene ese recuerdo a la flor de azahar, la noche de verano. Eso es. Me quiten el sitio, no me respeta ya ni los perros. ¿Qué es estas vistas? ¿Qué es esta luz? Está precioso. Qué bueno, tienes cara de bueno. Tienes cara de bueno. Tenéis que venir a ver esta terraza. No, ningún sentido. Bienvenidos al paraíso. Lo que aún no sabíamos es que allí conoceríamos a alguien cuyo linaje cafetero se remonta a los tiempos en que Puerto Rico aún era español. Yo llevo 35 años trabajando en café. Yo me crié en una finca de café. ¿Te criaste en una finca de café con tus hermanos? Los 14 hermanos en la finca. Antes de acostarnos era un pedazo de pan con mantequilla, pan calientito de la panadería, una taza de café con leche y a dormir. Sí. Todos. Eso desde niño, todos los días. Y todos los días aprendes. Siempre vas a aprender algo. El mejor café del mundo no se hace con una cafetera expreso italiana que te cuesta $2.700. Se hace con un método tradicional que no te cuesta ni $2, con un colador de té. De Café Idilio y Finca La Carmen en Jayuya, Puerto Rico. Qué bien, bueno. El aroma, riquísimo. Muy rico, sí, lo que dices. Es que lo que me hace gracia es que estos cafés, que solamente es agua y el café, tiene un cuerpo, tiene como una cremosidad en la lengua que parece que lleva ya leche. Y eso es algo que en España no... Joder, el olor me encanta, ¿eh? No hace falta leche, no hace falta azúcar, sería un sacrilegio. Mi bisabuelo era mallorquín y él fue el último general español que hubo en Puerto Rico. Cuando la invasión norteamericana, él era el general del ejército español, se llamaba Lucas Solivella, y él era exportador de café. Esa vena del café me viene de mi bisabuelo. Yo digo que por mis venas no corre sangre, lo que corre es café. Café recién hecho. Ah, sí. Tras probar el café, entendimos que ese sabor no era fruto del azar, sino de cientos de años de perfeccionamiento y de una cadena de casualidades que por alguna razón se alinearon a la perfección. Puerto Rico en el 1898 era el sexto exportador de café en el mundo. Puerto Rico llegó a exportar 600.000 quintales de café. Europa era el mayor destino del café puertorriqueño. Con la llegada de los norteamericanos, ellos pusieron una prohibición para que el café de Puerto Rico se pudiera exportar. Los norteamericanos empezaron a cultivar caña. Eso hizo que se empezara a disminuir la producción de café. Así que ahora pues prácticamente no cultivamos ni para el consumo local. Tenemos que importar café cuando en un momento nosotros éramos exportadores. Para principios del siglo XIX comenzó la migración de mallorquines, de canarios y de corzos, y vienen principalmente a concentrarse en la zona montañosa de Puerto Rico, porque el agricultor se fue dando cuenta que a medida que sembraba café a mayor altura, la planta se adaptaba mejor, daba un grano mayor y era el porciento de rendimiento también era mayor. Se nota, y desde arriba hemos visto el mar, se veía la altura a la que estábamos, se siente de verdad que estamos mucho más elevados. Eso que mencionas es una de las características que se cree que hace que el café del Caribe, y principalmente el café de Puerto Rico, sea un café que tiene unas características aromáticas distintas por los vientos alisios. Pero esos vientos alisios que vienen cargados de micronutrientes, zinc, boro, manganeso, hasta cobre, pues eso es lo que se cree que le da ese aroma tan rico al café de Puerto Rico, que es un aroma chocolatado. ¿Y cuando llegó el huracán María, cómo afectó? Porque María fue terrible. En el 2017 María prácticamente destruyó el 90% también de la cosecha. Un huracán categoría 4 que fueron 9 horas de viento y terrible. Desde que llegamos a la capital de Puerto Rico, escuchamos infinidad de historias sobre los estragos del huracán María. Pero si en la ciudad la situación fue durísima, ¿cómo lo vivieron los campesinos aislados en las montañas? Donde no solo estuvieron incomunicados durante meses, sino que la tierra destruida era el único sustento de sus familias. Esto quedó devastado completamente. Tuvimos 7 meses a 9 sin energía.
Estamos desconectados prácticamente de los gobiernos aquí, nos tienen bastante rezagados. Hace 30 años que no se ve evolución de las administraciones del gobierno. Y os tuvisteis que ayudar entre vosotros para salir adelante porque aquí... Todos tuvimos que ayudarnos como comunidad. Fueron tiempos malos y también tiempos buenos, porque todo el mundo se desconectó y hubo más unión familiar y comunitaria. Y cuéntame cómo fue lo del puente, que se rompió, que me han dicho que se montó algo, pero ¿cómo fue? Sí, ese puente al no estar, pues la misma comunidad fabricaron uno con los pinos. Los pinos hicieron como un puente y por ahí pasaban la comida. Me da la sensación que Vidal siempre encuentra la forma para tener que estar ocupado gestionando, arreglando, creando, ayudando a la comunidad y que está siempre ahí al pie del cañón, ¿verdad? Sí. No había nada verde vivo. La comida llegó a través de un comunicado con el monitor federal de FEMA. Yo me pongo con un radio, a escuchar, y escuché a ese tipo que tenía mucha conexión. Me pidió que me identificara, me identifiqué como tal y surge que era el monitor federal de FEMA. Y era completamente. Era un norteamericano. Que estaba en un helicóptero. En un helicóptero. Entonces, cuando yo aquí este pueblo está cortado, está yo le dije, mira, pasa este problema, le expliqué la situación del puente, le expliqué la situación de allá. En 30 minutos empezaron a tirar comida aquí, en 40 y pico minutos en el lago. ¿Cómo la tiraban? En helicóptero, bajaron el helicóptero y traían comida al llano de la finca de San Pedro. Casi mi suegro no teniendo donde aterrizar, la tiraban en paquetes. Todas esas ayudas llegaron aquí tan rápido por el gobierno de Estados Unidos, porque al final sois parte del imperio americano. Sí. Cuando llega una catástrofe de esta, están ahí y por lo menos llega comida, algo bueno tiene. Sí, en lo que son las épocas malas siempre han dado la mano. Aunque a veces la mano se al revés, como lo que pasó en Jayuya en 1950. Imagina, 1948, a solo 2 años de que suceda el gran ataque y la situación está calentita. Pedro Albizu Campos sale en libertad tras una década preso en Atlanta y el Partido Nacionalista vuelve a unificarse. Estados Unidos intenta dar una fachada democrática a la colonización. Por ejemplo, se habla de crear el Estado Libre Asociado, pero sin soberanía real. Y por primera vez se permite al pueblo elegir a un gobernador, pero que siga las directrices del gobierno norteamericano. Todo mientras perseguía a aquel que abriera el diálogo sobre una posible independencia. Y entonces saltó la chispa que encendería la revolución en las montañas. Conforme hemos ido conociendo a gente de aquí y preguntando, nos han ido contando que aquí hubo uno de los movimientos independentistas y de insurrección más grande que ha habido en Puerto Rico. De hecho, era el único punto de la historia en la que Estados Unidos ha atacado su propio territorio. Porque Puerto Rico es Estados Unidos. Nos han dicho que sí, tiroteos en la plaza, que hubo bombas que quemaron todos los campos, incluso de la zona de cultivos. Pero claro, estos son rumores, historias de gente que lo ha escuchado, lo han contado y tal. Ahora el reto es conseguir a alguien que tenga edad suficiente para haber vivido aquellos días y pueda contarlo de primera mano. Y es lo que, uno de los retos que intentaremos resolver. Aquí en Jayuya aún quedan unos pocos que crecieron en esos días. Días de miseria y desesperanza que parecía que ya no podía ir a más. Y entonces llegó la infame Ley Mordaza, la cual amenazaba con encarcelar a todo el que se opusiera al gobierno, cantase su himno o simplemente mostrase la bandera de su isla. ¿Qué tal? Ernest. Bienvenido a la calle de Placer. Placer. ¿Cómo está? ¿Hacen? Venga, vamos. ¿Esta es su casa? Mi casa, muy bonita. Y su casa. Porque esto es el hogar del buen ser humano. Y si creen la libertad, con más ahínco. Entonces este no puede entrar, este es malísimo. Ah, este no. Este no creen la libertad. Ah, sí, bueno. Le perdonamos. Bienvenido. Pasen. Venga, vamos. El puertorriqueño yo creo que llegó a lo más humillante que puede llegar un pueblo, es que a ti se te castigue por desplegar tu bandera. Es triste, ¿verdad? El ideal nuestro es un derecho del ser humano a ser libre. Eso no es un partido político. El enemigo de nosotros no ha sido el americano, hemos sido nosotros mismos. Cuando tú te educas, tienes el conocimiento para tú tomar una decisión correcta. Si no, el pueblo que no conoce su historia al final está condenado a repetirla, ¿verdad? Por eso es correcto, así es. ¿Qué pasó el 30 de octubre? ¿Usted qué edad tenía? 10 años. La maestra nos dice, muchachos, se pueden ir a sus casas porque los nacionalistas están quemando el pueblo de Jayuya. Ese 30 de octubre de 1950 habían células nacionalistas en municipios como Jayuya, Utuado. Veremos que estas células nacionalistas tomaron por asalto el correo,
postal de los Estados Unidos. Muchos puertorriqueños tuvieron que ir, ¿verdad? Y fueron obligados y forzados a ir a la guerra de Corea. Así que uno de los propósitos que se tenía era ocupar estos edificios y quemar las tarjetas de registro para ir a la guerra. Pero la contestación tanto de la policía va a ser brutal. Va a haber movilización, tanto por tierra como por aire. Los nacionalistas lo que tenían eran como 2 pistolas y los otros tenían un armamento. Hirieron a un nacionalista, matan a un policía y a él lo hieren, a él lo dejaron desangrar. Utuado y Jayuya son municipios del interior de Puerto Rico que en ese entonces era bien difícil llegar, así que la única forma más efectiva de poder prevenir la expansión de este proceso revolucionario era de forma aérea. En este caso de Jayuya y Utuado fue la primera vez en la que la Guardia Nacional, ¿verdad?, una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, bombardeaba literalmente a sus propios ciudadanos. Por eso entonces la Guardia Nacional, con sus unidades de aviones, entra en acción atacando blancos específicos del municipio de Utuado y del municipio de Jayuya. Entran aviones aquí a esta área. Venían buscando a ver dónde estaban los nacionalistas escondidos. La Guardia Nacional tenía en ese entonces aviones y se utilizó ametralladoras para intimidar en los campos, pero también contra objetivos, ¿verdad?, físicos, particularmente en el centro urbano, porque las autoridades militares pensaban que eran miles, cuando realmente no eran más de 1000 personas las personas que se habían levantado. Estas palabras las que utilizaban ellos. Baje todo el mundo aquí, que no se quede nadie en la casa, que baje el perro, que baje el gato, así te anunciaban. Empezaron a enviar a las señoras con los niños a las casas y ahí detuvieron a los hombres y a los jóvenes, ¿no? Hasta que vinieron, identificaron, ahí no los volvimos a ver más. Y a todos los sentenciaron a cadena perpetua porque hubo la muerte de un policía. Hubieron masacres, ahí mataron a unos cuantos, en otros lugares sí. Pero aquí lo bonito de Jayuya fue que una mujer levantara la bandera. Como resultado, más de 1000 personas fueron arrestadas en toda la isla. Hubo decenas de muertos y heridos y algunos incluso fueron ejecutados tras haberse rendido. Pedro Albizu Campos, aunque no participó directamente, fue nuevamente encarcelado. Y Blanca Canales, líder del alzamiento en Jayuya, fue condenada a cadena perpetua. El mensaje era claro. No solo habían bombardeado Jayuya y Utuado, habían intentado cortar las alas a una idea. Pero esto no fue el final, sino el inicio de la historia, porque las consecuencias no se enterraron con los escombros, sino que se heredaron y marcaron a varias generaciones. En aquellos tiempos sí, fue una época difícil porque Puerto Rico sufría de mucha hambre, mucha miseria. No había otra salida que irse a los Estados Unidos. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos. Tuve noches en el invierno donde no tenía dónde dormir ni de qué comer. Y yo puedo decir que una tercera parte de los que nos fuimos de aquí nunca regresaron, sucumbieron a la droga, al alcohol y no sobrevivieron el empuje porque no era fácil. Es difícil no contagiarse del pesimismo cuando todo parece desmoronarse. Gente escapando de la miseria de su país para caer en un hoyo aún más profundo. Y para los que se quedaron, abandono. Incluso cuando un huracán se llevó su medio de vida. Fue entonces cuando Vidal y su familia nos hablaron de alguien muy especial. Nos contaron que Rubén se dedicaba a repoblar mariposas en la zona. Lo que no nos dijeron es que estábamos a punto de escuchar una de las historias más poderosas que hemos documentado jamás. Julio y Alex. Paz, ¿cómo están ustedes? Buenas. Saludos, varón. Encantado. Qué bueno. ¿Vamos a subir por aquí? De repente nos ha dicho Rubén, oye, creo que estoy oyendo, mira, que es que le pasa algo, una de las cabras bebés, porque estoy oyendo y tal. Y nosotros, ¿cómo que bebés? Dice que es que ha nacido hace 2 días. Y tenemos aquí a la señora cabra con sus bebitos. Pero hola, señorita. Hola. Pero qué pequeña. Toma. Hola, Lala. Tú eres buena, ¿verdad? Este está recién nacido. Wow. Increíble. O sea, es que es sorpresa tras sorpresa. Yo me crié en el pueblo de Jayuya. Cuando tenía 11 años, yo crié una mariposa, pero salió solamente con un ala bien grande y un ala bien pequeña. Eso me causó un gran dolor porque yo también era bien sentimental, tú sabes. Y no volví a hacer eso de nuevo porque tenía miedo que volviese a ocurrir, ¿verdad? Unos años después me mandaron unas vacaciones a Estados Unidos. Allá rápidamente me uní a un grupo de muchachos que
fumaban marihuana, bebían vino. Yo tenía 16 años para ese tiempo. Empecé a consumir drogas más fuertes como el LSD, Orange Sunshine, Window Pains. 4 años después de llegar a Estados Unidos, en el verano de 76, me tomé una sobredosis de LSD y perdí mi conocimiento. Los muchachos que estaban conmigo, que también estaban tripeando, como le llamo, estaban en viaje, me dieron una dosis de heroína intravenosamente sin yo saberlo. Eso era lo único que ellos pudieron pensar en ese momento para ver si contrarrestaban lo que el ácido estaba haciéndome en el cuerpo. Y me despertaron. Y ese día me enamoré de la heroína. Y estuve de ahí en adelante 23 años. Cárceles, hospitales, centros de rehabilitación, en la calle corriendo por semanas y meses sin ningún tipo de control. Llego a un centro de rehabilitación, me introducen al programa de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos y poco a poco fui adquiriendo un poco de conocimiento de estos varones, de estos hombres y mujeres que corrían estos programas. Acabo de cumplir 24 años limpio en noviembre del año pasado. Pero entonces, en el año 2018, yo llegué a mi lugar de trabajo. Mi jefe me dijo, mira, Rubén, si mueve un generador que hay, que nos vamos. Y cuando yo fui a tocar el generador, que lo toqué solamente, noté por un lado de mi ojo que algo cayó al piso. Y cuando miré por encima del generador, había una crisálida de una mariposa monarca en el piso. Cogí la crisálida, me la llevé a mi casa y nació la mariposa. Esta vez, una mariposa. Estamos hablando de 50 años después de la mariposa de un ala. Vuelvo a ver una crisálida y nace una mariposa totalmente saludable y me incitó de nuevo a comenzar a escribir. Y parí la historia de mi vida. Esa es la mariposa de un ala, la historia de mi vida. Y eventualmente uno de mis proyectos es hacer un mariposario grande, donde yo las pueda crecer, dejarlas ir, pero que siempre hayan más creciendo. Y la gente, pues cuando vengan, tenga la oportunidad de entrar, ver el proceso. Si yo no paso esa parte de mi vida, yo hoy no pudiera pararme frente de una multitud de personas y tratar de ayudar a tanta gente, tú sabes. A ver, yo quiero decir algo porque veníamos aquí pensando que sí, nos iban a contar de un proyecto de mariposas, de tal. No pensaba que fuese a ser una historia como la que nos has contado, Rubén. O sea, espérate que me emocione y todo. ¿Seguro? Y no puedo. Enhorabuena. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué esperas tú del futuro en general en esta zona, en Jayuya, en Puerto Rico, en esta comunidad en concreto? Crear comunidad con mis amistades, Jesús, Vidal, todo este grupo de personas que vive acá arriba. Tú sabes que me acogieron como mi madre siempre me acogió cuando yo llegaba de la calle, tú sabes. Se crea un ambiente de comunidad que te rejuvenece el espíritu. Sí, al final, si algo estamos extrayendo de toda esta zona es que han pasado tragedias, desde el grito de Jayuya que hemos estado escuchando, el huracán María. Cada uno tiene sus propios demonios, sus tragedias, pero si sigues hacia adelante, luchas y sobre todo te mantienes en comunidad, creo que eres capaz de renacer como igual una mariposa que se transforma en algo más bello y que es capaz de volar. Y creo que al final es eso, que de toda tragedia se puede aprender algo y salir más fuerte y más virtuoso. Sí, sí, seguramente, ven. Yo te quería dar mi enhorabuena por los 24 años. Como es Lorena. Qué bello. Nosotros queremos mucho a Rubén, es parte de nuestra familia, ¿verdad? Tienes que comprar Kleenex. Mira, una cosita. Comprar Kleenex con mariposas estampadas en ella. Por ejemplo. Lo que está claro es que la historia de Puerto Rico no termina en el bombardeo, ni en la pobreza, ni en la diáspora. Porque si algo ha demostrado esta isla es que cuando se cae, se levanta. Si se hunde el puente, se construye otro, aunque sea de troncos. Y si cosechar café ya no es rentable como antes, se reinventa la forma de sembrar, de tostar y de compartir. De Fajardo a Rincón, eslavo de todo un barrio. ¿Qué situación tenemos hoy? El café es importante para 21 municipios de Puerto Rico porque el mayor cultivo que hay es el café. Y con intervención gubernamental se comienzan a hacer proyectos como este de integración vertical donde se autoriza o se le da licencia al agricultor para que también sea tostador.
donde puedes hacer todo el proceso. Aquí tenemos el café tal y como cae del árbol y seca. Seco. Esto es café natural. Aquí lo tenemos después de procesado. todo el proceso que ya hemos hablado. Aquí ya tiene el... Se le quitó el pergamino, se clasificó por tamaño y por densidad y aquí se tostó. Después del lanzamiento del café, el dueño de la finca conoce a un químico, que es un químico de mucho nombre en Puerto Rico. En medio de la pandemia empezaron a hablar de la posibilidad de hacer un licor del café y entonces empezaron a hacer pruebas. En mayo del 2023 se consiguió la licencia de Haciendas para poder distribuir el licor y ahí es que se hace el lanzamiento. Y ahora que lo va a ver Bad Bunny y va a venir aquí a tomarse el licor con usted, eso ya está vendido. Agua de las verdes matas, tú me embriagas, tú me matas, tú me haces andar a gatas arriba, abajo, al centro y para adentro. Para el carajo le digo yo, pero para adentro, Está claro que los grandes cafetaleros han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Pero, ¿qué pasa con las familias que viven en la montaña sin inversores ni exportaciones? ¿Cómo se sobrevive cuando sembrar café ya no basta? En la aldea de Tetuán, algunos encontraron una nueva forma de vivir de la tierra. Una forma que no solo permita sobrevivir, sino que devuelva la prosperidad a toda la comunidad. Eso es lo mejor. Claro, cuando el huracán pegó aquí, todo afectó. Pues nosotros teníamos 7.000 árboles de café antes y cuando el huracán vino se fueron los 7.000. Se fue todo, literalmente se quedó sin nada. Wow. Nosotros tuvimos 2 meses sin poder venir aquí porque las carreteras no nos lo permitían. ¿Y dónde estabais mientras? En San Juan. Tuvimos que cruzar el puente por el río. Entonces vinimos y caminando desde abajo, del área de acampar que está allá. Sí. Pues miramos la montaña y esa casita que está ahí estaba construida toda la estructura, pero estaba metida en el bosque. Cuando María lo rompió, pues la casa quedó al descubierto. Y entonces vimos la oportunidad, no es el café, así que vamos a tener que entonces aprender de lo que es ahora Airbnb. No conocíamos mucho de eso. Vamos a construirla. Tuvimos 4 años. Pero al fin de cuentas la terminamos y es como un espacio para la gente que se quiere retirar del bullicio. Siento que esto es un paraíso por explorar y que se siente de verdad puro, aún donde el turista no es un turista, sino es un invitado. Es un invitado. Y queríamos poner el sector en el mapa como tal, que Tetuán se deje ver el mundo, que la gente venga aquí con la idea de tener esa experiencia agrícola, de tener esa experiencia de vivencia en el campo. Mucha gente demoniza lo que es el turismo en estas partes. Tú sabes que dicen, no, esto le va a hacer daño, no, al revés. Lo que va a traer es beneficio para el área, porque lo que trae gente buena. Es un turismo sano, vais a tener gente muy buena por aquí. Seguro. Vais a ver. Personas como Vidal y toda su familia están trabajando duro para traer un turismo ecológico y sano a las montañas de Puerto Rico. Acoger a viajeros de todo el mundo que busquen desconectar del ruido de la ciudad para reconectar con la naturaleza, la historia y el día a día del jíbaro puertorriqueño. Así que si vienes a Puerto Rico, no dudes en visitarles, porque tras pasar unos días en este paraíso verde, recargamos el espíritu para salir a recorrer todo el resto de la isla. Pero antes, toca cerrar esta historia con un pitorro, símbolo de rebeldía, de identidad jíbara y, por encima de todo, de compartir en comunidad. Señores, Por Puerto Rico. Por Puerto Rico. Por más años. Y por el pitorro. Por Jayuya. Gracias.